Empiezas tú, toma. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y antes que nada, disculpas por estos minutos de retraso que hemos tenido y que son ajenos a nuestra voluntad. Nos ha llamado Antonio Miguel, que está en Yesca, con el coche de Miguel Carmona, que venía a acompañarnos, y que tenía un pinchazo en el camino, dicho que llegará como pueda, pero vamos a alterar un poco el orden hasta el punto de que la principal atención es que estamos empezando con retraso, lo cual en su nombre y en el de los que estamos haciendo me disculpo. Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este acto para acompañar a el autor, a José Luis Serrano, en la presentación de su novela. Ahí veo algunas caras conocidas, veo algunas caras de amigos. Entonces, bueno, gracias a amigos conocidos y a ilustres desconocidos, porque sin duda los que estáis aquí, yo creo que esa pretensión, esa presunción de ilustres creo que no es exagerada, viendo en el lugar en el que nos encontramos, la biblioteca del Alcázar. Bueno, antes que nada que decir, para los que no me conozcan, yo soy José Luis Fernández y Peña, que tengo madre, la Felisa, si no digo mi segundo apellido, se enfadaría porque además se fue antes de tiempo este año, precisamente por el COVID. Y bueno, soy periodista, trabajo en la televisión de Castilla-La Mancha y hago aquí un pequeño paréntesis. Quiero también decirles que este año en la radio televisión pública de Castilla-La Mancha cumplimos 20 años. Y bueno, estoy aquí fundamentalmente porque dos amigos y un tercero que viene de camino a paso de tortuga me convencieron a estar aquí acompañándoles a todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a la dirección y a los trabajadores de la Biblioteca de Castilla-La Mancha que han prestado esta sede excepcional para este acto, para la presentación del libro, y quiero, por tanto, felicitar al autor, a José Luis Serrano, que les voy a contar una pequeña anécdota que me acaba de ocurrir. He llamado porque le quería adelantar a José Luis que llegaba uno de nuestros compañeros con un poco de retraso y me he equivocado y he llamado a otro José Luis Serrano, que es el señor alcalde de Uclés, y que me ha atendido con paciencia y me ha dicho, pues oye, ya que te has equivocado, aprovecha para públicamente felicitarme, que hoy cumplo 51 años. Entonces quiero aprovechar, aunque no era el momento, ni la oportunidad, ni el motivo de esta cita, para aprovechar. Y también es amigo. Por cierto, que viendo la fisonomía, la arquitectura de este lugar, me recuerda el seminario majestuoso de Uclés. Te decía que te felicitaba en primer lugar por tu obra, que duda cabe, que es lo que nos trae. En segundo lugar, por haber elegido este sitio, ¿no? Yo creo que traernos aquí es la biblioteca, es etimológicamente el armario, la caja, el depósito de los libros, pero a la par es también, en sus cimientos y en su primera planta, es museo del Ejército, aunque etimológicamente museo también es el hospedaje, es el palacio de las musas, ¿no? Aquellas que a los que os dedicáis a la escritura os iluminan, y que yo las persigo durante tiempo y no han tenido la delicadeza de ningún rato quedarse conmigo. Así que, bueno, enhorabuena por tu obra, por tu elección del lugar para la presentación de tu libro, y en tercer lugar por la compañía de dos personas que tengo por amigos. Si llega tarde José Miguel, la amistad la pondré más en entredicho y haremos una acuestación para cambiarle de coche. Pero bueno, hace unos meses, y un poco también tiene esto que ver porque yo estoy aquí, hace unos meses, bueno, exactamente el 23 de marzo,
que fue el día de mi cumpleaños, no del alcalde de ningún otro pueblo, o sí, una persona que está aquí presente me obsequió con un libro que es para mí fue un lujazo, un libro que lleva por título El infinito en un junco, de Irene Vallejo. La verdad es que es un ensayo atrevido, es un libro de peso, en el amplio sentido de la expresión. Son 500 páginas, pero que si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, tal vez coincida conmigo, y si no, yo aprovecho para que lo haga. Es que son 500 páginas en que las palabras, una a una, por orden, lentamente te acarician el alma, ¿no? Y te hacen ver lo que es un verdadero libro de la sabiduría. Pero un libro de la sabiduría anterior al Antiguo Testamento, un libro de la sabiduría que arranca siglos atrás de lo que fue la Biblioteca de Alejandría, donde se describe claramente cuál es el itinerario del conocimiento y de la propia literatura, que en sus inicios fue pues la propagación, la conservación de la palabra, y cómo después se transfiere ese conocimiento vía de los pergaminos, los papiros, las tablillas de arcilla, la madera, los dinteles, incluso los mármoles de los cementerios, ¿no? Es un libro exquisito que te agradezco, Cruz, que me regalaras el día de mi cumpleaños. Y bueno, en él se describe una cosa que también ella, yo creo que utiliza esta frase del libro de un conocido abogado toledano, aunque también conocido en el resto del mundo, que es Cicerón, que decía que una casa sin libros era como un cuerpo sin alma, ¿no? Y bueno, gracias a ese libro me he reencontrado en esta vida loca que tenemos, que a veces dedicamos demasiado tiempo a muchas cosas. Me he reencontrado con la literatura, y como yo no quiero cansarle, sino simplemente pasar a presentar a las dos personas que estaba previsto que introdujesen la obra de José Luis, yo me quedé ayer, cuando no sabía qué contarles, y no soy yo dado a presentaciones públicas, en privado gano mucho, pero en público no tanto, decidí abrir el libro por cualquiera de las páginas y me quedé en la página 402 de este libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Dice las letras que copié: somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. La verdad es que a mí me pareció precioso. Pero sin huir de esa misma página, en el último párrafo, es un ánimo para que leáis el libro, este y otros muchos más. Decía: gracias a estos hallazgos, a los libros, como el que hoy presentamos, nació un espacio inmenso de encuentro con los otros, y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gentes, hombres y mujeres, que sin conocerse han salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Bueno, pues con esto me quedo. Aquí, entre libros, nadie somos extraños. Nace un espacio de encuentro del que hoy es protagonista principal la Cuarta Semilla, y para hablar de ella está la escritora, también toledana, mitad jienense. Cuando la escuchéis veréis que de ella se escapa, aún sin quererlo, aún su acento andalusí, y que acaba también de parir su última novela, Yo soy ellas, que fue precisamente lo que propició que hoy
esté yo aquí y haya conocido a José Luis y esté encantado de acompañaros para que nos hablen en primer lugar de su obra Cruz Galdón, a la que, si le apetece, le paso la palabra. Te pago esta. Quita. Que no te pille pelo. Vale, esto. Vale. Buenas tardes. No es que esté feliz, estoy más que feliz. Primero, agradecer tus palabras, José Luis, y por demás, agradecerte a ti, porque es un lujazo acompañarte hoy, porque tú eres un lujo. Gracias desde lo más profundo de mi ser, en el lenguaje que tú y yo nos hablamos, mi querido José Luis, porque hacerme partícipe de este instante, el más dulce para el autor, cual es presentar su novela. Yo creo, y tú lo sabes, en las causalidades de la vida. Y José Luis es una verdadera causalidad de la vida. Las redes sociales, tan denostadas también por todos, fueron para nosotros la alfombra roja que llevó a nuestra amistad. Una breve conversación de chat conllevó a la necesidad humana de conocerse, para sabernos y aprendernos en lo que más amamos íntimamente, la palabra. En un entorno tan bello como Toledo, albergamos la alegría de conocernos delante de un café. Lo que habíamos planeado como media horita, nada más, se dilató hasta que sonó el teléfono y uno de mis hijos me increpó, porque ya eran las 9 y querían cenar, pero nosotros teníamos ganas de seguir hablando. ¿Y de qué estábamos hablando? De lo que se siente al escribir, de lo bonito que es crear, de las inseguridades que eso provoca y de las ganas que uno tiene siempre de hacerlo. En ese instante, de esos que a veces cambian el curso de las cosas, mi entusiasmo por lo vivido con Yo Soy Ellas elevó el deseo de José Luis de seguir uno de los pasos que yo había elegido: dirigirse a un método de edición de Roger Domingo, directivo y director de sellos de Planeta, y hacer valer su creatividad, revistiéndola de todo lo necesario para hacerla brillar. Y dicho y hecho, no se lo pensó. En el periodo para mucha gente peor de su vida por todo lo que está aconteciendo, muertes, enfermedad, pérdida de trabajo, José Luis se reinventa como escritor y gesta la cuarta semilla. ¿Cómo es el instante de crear el argumento, de poner de pie a los personajes, hacerlos de carne y hueso, de convivir con ellos hasta apoderarse a veces de nuestros propios sueños y pensamientos? Es pura magia. A veces incluso es kármico, porque cambia aspectos que creíamos consagrados en la propia existencia. Pero también es solitario, ¿a que sí? Angustioso, ingrato, a veces por la flagelación que se provoca el propio escritor cuando esas musas insumisas no dejan volar lo que realmente deseas transmitir. Y así José Luis me iba contando en este año los avatares por los que su insumisa creación le iban llevando y las inseguridades que a ambos, y a él en este caso, le provocaba. Hasta que una tarde, señores, con una jovialidad y una alegría inusitada, fuera de lo común, me dijo: ya he puesto el final.
Ya sí. ¿Y ahora qué? ¿Se editará? ¿Saldrá a la luz? ¿Podré presentarla? Y yo te dije, lo vas a lograr. Yo estaba segura que el día de hoy llegaría. Hay días que se sabe que vivirás. No sabes cómo, no sabes cuándo. Y aquí nos hallamos, deseando conocer más cosas de José Luis Serrano y la cuarta semilla. Ya sí que eres escritor, amigo. Decía una autora que a mí me gusta mucho, que es Patricia Highsmith, en su libro Suspense, lo siguiente: doy por sentado que un principiante es ya un escritor desde el momento en que, para bien o para mal, se arriesga a exponer al escrutinio público sus emociones, sus peculiaridades y su actitud ante la vida. Muchos escritores piensan y creen que sus colegas ya consagrados deben tener alguna fórmula mágica para alcanzar el éxito. No hay ningún secreto, solo la individualidad, o si se prefiere, la personalidad, una especie de libertad organizada. Que no nos deja. No nos deja. Comenzaré por decir que La cuarta semilla no es una novela al uso. Su temática, con grandes dosis de historia, aderezadas con la propia experiencia empresarial del autor, salpicada de amor y relaciones humanas, así como de misterio, hacen que te sumerjas y adentres en la historia desde el comienzo. Y digo desde el comienzo, desde la primera hoja, porque engancha desde el principio. La cuarta semilla deja el sabor del reto, como decía en la nota de prensa nuestro querido amigo Chonda, de la superación personal, del entusiasmo por gestionar proyectos que dan sentido a una vida. No podía ser de otra manera, pues José Luis, formado como coaching empresarial, hace que todo parezca posible, fácil. Conseguir la felicidad en el trabajo, hacer que la empresa cobre vida y no se pierda en ello la vida del empresario, es un ejercicio que define magistralmente en sus páginas. Llama poderosamente la atención, y lo hemos referido en alguna ocasión, cómo mezclas una situación histórica como es la Segunda Guerra Mundial, con la pandemia, con la situación actual. Tu novela es completamente actual y hace unos saltos históricos que te lleva a momentos que al final describen que la vida es cíclica y que los episodios se repiten y que las almas vuelven a sentir de la misma manera. Como no se trata de contar, sino de saborear la cuarta semilla, si me lo permiten, voy a leer un fragmento, con el permiso del autor y de todos ustedes. A ver si soy capaz. Como he dicho, engancha desde las primeras páginas. Y hablando con José Luis, ¿qué pedazo podíamos elegir? Porque es que tiene pedazos magníficos. Él me dijo, ¿por qué no empezamos por la página 17, por el principio? Es maravilloso este momento, por lo descriptivo, por lo emotivo y por lo que sienten sus personajes. Román envolvió de nuevo las semillas, las dejó sobre el cajón con restos de comida y volvió a su improvisado camastro. Pero cuando se estaba inclinando para recostarse, se giró y miró de nuevo hacia aquellas semillas. Retrocedió para cogerlas y las guardó, esta vez debajo del camastro, a la altura de su cabeza. Mientras, Constanza azuzó de nuevo las pavas del brasero
y apagó la vela. El viento recobró su protagonismo, silbando con renovados bríos. La oscuridad se apoderó otra vez de la cañada y las hendiduras perdieron su brillo plateado. Constanza alargó su brazo y en busca de la mano de Román hasta que la encontró. ¿Te imaginas?, preguntó Constanza. Román guardó silencio. Finalmente cogió su mano y la apretó con firmeza, llevándosela hacia su pecho sin decir una palabra. La figura de Igor desapareció entre la noche mientras se alejaba por el camino. Se detuvo para echar una última mirada y apareció lo insignificante de aquella cabaña, a los pies de una roca solitaria en medio de la llanura. Acababa de culminar uno más de los muchos encuentros que conformaban su particular misión. Eran muchos los niños y pocas las manos. Aquellos encuentros resultaban breves, pero estaban cargados de significado. Unos cuantos hombres, pocos, entre los cuales se encontraba el capitán del navío Alesia, quien tanto le había ayudado tras el asesinato de su familia, habían decidido convertirse en una especie de ángeles esparcidores de semillas, capaces de germinar bosques de esperanza entre las principales víctimas de una guerra mundial. La luna se había escondido y tras aquel monolito de granito y realzaba su majestuosidad. Las escasas nubes terminaron por desaparecer y en el cielo resurgieron las estrellas. El rumor del riachuelo se colaba entre las rachas de viento y el brillo plateado de la luna se deslizaba hacia el horizonte. Dentro, Román sopló la vela y la tenue luz de la cabaña desapareció, encendiendo esa fecunda oscuridad que alimenta los sueños más nobles. No me digan ustedes que no es bello. O sea, es que a mí desde luego me emociona. Porque escribes, como dice Ruller, como los ángeles y con toda tu alma. Y de eso siempre queda un pozo, José Luis. Mi más sincera enhorabuena y toda mi admiración. Muchas gracias, Bueno, quiero reiterar la felicitación por la obra y también porque veo que empiezas a tener éxito. Además, sabes que tienes amigos que te vamos a ayudar para que sea exitosa la entrega. Aprovecho, Marta, para saludarte también. Ves que te hemos ganado, que se puede hacer una presentación de un libro en Toledo y es que nos acompaña. La reconozco porque la semana pasada estuvimos en la presentación de su libro Ponte en modo DIST en el Retiro, la Biblioteca del Retiro, Marta Freire, y agradezco también tu presencia. Decía en la nota informativa en la que te dabas a conocer a los medios, comentaba que la pandemia, este tiempo de forzado cautiverio, de casi esclavitud, encerrados cada uno en nuestras casas, ha sido para muchos desesperante, pero también ha sido fértil, ha sido generoso para personas como José Luis, que tenían apuntes, relatos, dentro de lo que es una cabeza aventurera, pero a la vez reflexiva, armoniosa. Tenía cantidad de registros que él ha querido aprovechar este año, que para muchos, como digo, han sido pues eso, de terrible soledad, incluso de tristeza, de pérdida de seres queridos. Él ha aprovechado eficazmente para la publicación de este libro, ¿no? Y bueno, aquí está a la vista. Quiero agradecer también que antes se me olvidaba la propia editorial que te ha dado la confianza y te ha sido la mano que ha guiado tu escritura. Cuando leí el libro la semana pasada en 3 entregas, descubrí algunas cosas que a mí me gustaron.
como no tengo la voz de Cruz, no os deleitaré con su lectura, pero desde el ejercicio del periodismo yo valoro sobre todo la escritura directa, la escritura que va al grano, que te envuelve. Ponía antes el ejemplo, ya digo, tal vez sea desmesurado del infinito en un junco, porque es estar avanzando en una redacción muy ágil, directa y a la vez que te va embebiendo, ¿no? Entonces yo creo que tienes un tono descriptivo espectacular, que es bueno, muy directo. Algún crítico canalla te dirá que tal vez un poco lento, porque creo que se ajusta a lo que es tu propia personalidad, una descripción tranquila, parsimoniosa, donde gana la descripción en contra posiblemente de la acción. El que quiera ver una película de indios en la lectura de tu libro tal vez se vea frustrado, ¿no? Pero esa percepción de periodista a mí sí que me ha gustado, ¿no? Esta mañana cuando hablábamos te preguntaba algunas cosas, pero si quieres yo creo que es el momento de que hagas la presentación oficial de tus palabras, tus líneas, tus sentimientos, tus desvelos, hasta llegar a traernos aquí ante nosotros este libro. Y luego, si te parece, pues un poco tras tus palabras establecemos un pequeño coloquio por si alguna de las personas aquí presentes quieren saciar su curiosidad y tú quieres, puedes y sabes atenderlos. Así que tienes la palabra. Aquí. Es que hoy estamos de estreno, afortunadamente, en este marco. Es la primera presentación de un libro que se celebra aquí y para mí la verdad es que es un privilegio y es una responsabilidad también, porque bueno, pues es la primera vez y uno se esfuerza, o por lo menos está pendiente de que todo salga bien. Bueno, yo quería empezar con un profundo agradecimiento a todos los que estáis aquí, en primer lugar, porque todos tenemos mucho que hacer, es muy difícil sacar un par de horas para, entre que vienes, escuchas y demás, pues para escuchar de qué va una historia. Yo lo agradezco profundamente porque sé que es un esfuerzo y vuestra compañía se agradece. En segundo lugar, quería agradecer también a la Biblioteca Regional que nos haya cedido esto, porque a uno le sienta esto fantástico. Uno se siente un escritor de prestigio internacional en un museo como este y en una biblioteca y en un marco como este con tanta historia. Y creo que es muy loable y muy de agradecer el servicio que está prestando la Biblioteca Regional y agradecer desde luego a todo el magnífico personal que desde que hemos entrado se ha preocupado porque salga bien este evento. Y quería agradecer también a mi familia. Ya mi madre me dijo hace unos días, sé breve, conciso, porque la gente se aburre. Entonces, bueno, voy a tratar de ser breve, conciso y sobre todo pues algo entretenido, ¿no? No voy a leer nada, pero sí me gustaría por lo menos comentar cosas que puedan ser originales y entretenidas. Y también, además, sentiros libres de preguntar y de participar en esto, porque además a mí eso me agrada. Quiero agradecer también profundamente, y me reitero, el esfuerzo y la generosidad de mis acompañantes, porque bueno, esto va de generosidad. Aquí nadie ganamos nada. Esto va de arrimar el hombro y poner un ladrillito para construir sociedad. Y la verdad es que me siento muy privilegiado de que José Luis haya confiado, eso es muy importante, haya confiado en mí y en la novela, en el proyecto solidario que representa la Cuarta Semilla. Él tiene una manera de impulsar las cosas muy sutil pero muy poderoso. Y yo se lo agradezco en profundidad. Agradezco también a Antonio Miguel Carmona, que bueno, debe estar en la carretera porque ha pinchado. Es un imprevisto que nos ha surgido y hay que afrontarlo con normalidad. Y lo mismo se incorpora ahora a lo largo del evento. Porque es un hombre con una agenda muy apretada, es difícil que todo el mundo saque 2 horas para venir y él las ha sacado y las ha encajado en la agenda y esté donde esté, pues se lo agradezco en profundidad. Porque además es que una persona como él que haya decidido venir aquí a hablar de la Cuarta Semilla, que me consta que se la ha leído,
pues con la perspectiva que tiene tanto académica como económica, como política, como social, pues la verdad es que se agradece mucho. La vertiente del libro, el esqueleto del libro lo hubiera explicado muy bien. Él representa el marco temporal de la novela de la Cuarta Semilla, donde se habla de acontecimientos sociales, de economía, de tendencias, etc. Y eso es un privilegio. Y para hablar de la parte emocional y de los sentimientos que hilvanan todo ese esqueleto de la trama y de la historia, pues yo siento un profundo agradecimiento por Cruz, que nos conocimos, como ella ha dicho, por las redes sociales. Yo contacté con ella porque cuando editó su libro Yo soy ellas, le pedí que me explicara cómo fue su experiencia. Y en aquel encuentro pues yo vi tal pasión y tal ilusión en su mirada que a mí me sacó de dudas. También es verdad que yo soy muy facilito, pero tu manera de expresarte y sobre todo algo que me dijiste de la autenticidad caló fuerte en mí. Te lo agradezco infinito. Ella es autora de la novela Yo soy ellas, de la maravillosa historia de Yo soy ellas, que va también de una historia familiar, y Cruz es experta en plasmar emociones y sentimientos en cualquier historia. Esa es la segunda vertiente de la novela. Bueno, vamos a hablar de la Cuarta Semilla. ¿De qué va esto? ¿Cómo se fraguó, en primer lugar? Bueno, como ha dicho José Luis, yo tengo mucha curiosidad por la felicidad en el ámbito laboral. Por la felicidad en general, pero por la felicidad en el ámbito laboral siento mucha curiosidad. Esa realización, esa plenitud que sienten las personas a la hora de desempeñar el trabajo que les gusta. Y que eso no es nada habitual. Se ve reflejado en muy pocas veces. Entonces yo en mi blog, en aquel entonces, hace un año, pues yo hablaba de estos temas, investigaba y daba mi opinión. Y la verdad es que con ello fluía. Después nos confinaron, justo después de hablar con Cruz, nos confinaron. Y Cruz me metió la semillita, tiró la semillita en mí, y durante el confinamiento, pues aquello germinó. Yo creo que durante el confinamiento germinaron las semillas que llevamos dentro. Unas buenas, otras malas, etc. Y en este caso aquella semilla prendió con mucha fuerza. Me gusta hablar en términos vegetales porque se entienden muy bien las cosas. Y bueno, me puse a reunir unos relatos, diseñé una historia, me familiaricé mucho con los personajes me vacilaron mucho hasta que se centraron. Todo esto es un proceso casi fisiológico, es como la gallina que pone el huevo o como un parto, de tal manera que cuando uno escribe un capítulo pues se siente fisiológicamente bien y cuando se identifica con el personaje mucho más. Yo he cogido mucho cariño a estos personajes, para mí son muy entrañables, algunos más que otros, pero he de decir que todo está basado en la experiencia personal. Es decir, son vivencias con otras personas y en ellos he visto las emociones y sentimientos que trasladan esos personajes. Bien, así se fraguó la Cuarta Semilla. ¿Y qué es la Cuarta Semilla? El proyecto de la Cuarta Semilla en realidad. La Cuarta Semilla podríamos decir que es un mensaje con forma de historia. Es el mismo mensaje que reciben esos niños inmigrantes que surcaron Europa tras la Segunda Guerra Mundial en búsqueda de la supervivencia, y un miembro de una organización internacional les visitó, y como sabía que no tenía grandes recursos para prometerle nada ni para decirle, oye, con esto sales adelante, pues ellos diseñaron un mensaje. Y ese mensaje, así dicho con palabras, pues únicamente no termina de cuajar. Entonces diseñaron la escenificación de ese mensaje y le entregaron 4 semillas. Y le dijo que prestaran especial atención a la cuarta, que la preservaran, que la apartaran, porque esa cuarta iba a ser la que le iba a permitir sobrevivir. Claro, esta semilla caída en esos niños es como si cae en un suelo muy propicio, y aquello germinó rápidamente, entre otras cosas porque los niños no tenían más que una salida y no sabían que aquella encomienda de este señor era imposible, no lo sabían. Entonces se pusieron manos a la obra y allí empieza la historia, ¿no? Empieza a fraguar una historia. Aquella fue la primera generación de una empresa familiar, y la novela
tiene dos vertientes, dos perspectivas, una de la Segunda Guerra Mundial y otra en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque es muy interesante poner en relación la realidad actual con perspectiva histórica. Yo creo que nos ayuda a adquirir perspectiva, nos elevamos como el águila que ve en lugar la serpiente las presas, adquiere perspectiva y nos ayuda a relativizar todas las cosas. ¿De qué hablo en la cuarta semilla? ¿Qué temas trato? Bueno, en primer lugar, de viajes. La cuarta semilla relata tres tipos de viajes. Uno en el tiempo, otro en el espacio y otro un viaje interior. El viaje en el tiempo es a lo que ya me he referido, es con alusiones a acontecimientos históricos de los años más o menos entre 1940 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. En aquella época yo me he llevado muchas sorpresas a la hora de investigar y documentar la historia, porque la mayor parte de las organizaciones internacionales que velan por el bienestar de la humanidad se fraguaron tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, muchas ONGs como Aldeas Infantiles, como la Cruz Roja, como la ONU mismamente, se cuajaron en aquel entonces pues, para tomar precauciones de cara al futuro. Esa perspectiva histórica me interesaba mucho. Entonces, es un viaje en el tiempo. ¿Por qué es un viaje en el espacio? Es un viaje en el espacio porque los protagonistas de la novela, los niños, surcan Europa. Son niños de los que denominaban niños lobo, que eran niños que habían sido desprotegidos de toda su familia, de todo su calor, de toda su ropa, de cualquier tipo de alimento, y aquellos niños surcaron Europa buscando su supervivencia. Y en la novela lo relata. Para mí ha sido muy satisfactorio viajar en pleno confinamiento a través de Google Earth, de Street View, de los mapas en la red, de tal manera que cuando iba diseñando la ruta de esta gente, antes de que Igor desembarcara en el puerto de Carpet, desembarcaba yo en Street View y veía realmente las cubiertas rojizas en contraste con las montañas transalpinas blancas, y ubiqué exactamente a la furgoneta que le iba a recoger para bordear la sierra y llegar hasta el lago Balatón en Bulgaria, donde estaban yo soy muy torpe y lo mismo hago spoiler, o sea que ya me voy a sujetar un poquito. Sí, sujétate. Vale. Porque es un viaje interior. Es un viaje interior porque llega la tercera generación de esa empresa familiar. Y nace un chaval y nace con un propósito impuesto, una misión. Muy bien, tú has nacido aquí en esta empresa, bienvenido, y vas a ser nuestro representante. Y esperamos de ti que saques adelante la empresa familiar que tanta tradición tiene y demás. Bueno, pues un joven que crece en esa situación, en primer lugar lo acepta e incluso hasta se maravilla. Pero ¿qué ocurre? Que cuando suceden dificultades, las creencias se suelen tambalear. Y es ahí cuando empieza un viaje interior. Cuando uno obtiene aprendizajes y aprende a ubicarse. Es la parte del viaje. Hablo de jardinería. ¿Por qué hablo de jardinería y empleo mucho el lenguaje vegetal? Porque creo que representa, escenifica, ejemplifica mucho situaciones determinadas de la vida. Estamos muy habituados a oír el florecimiento de una cultura, unas costumbres que arraigaron o enraizaron en una sociedad. Este tipo de expresiones son muy apropiadas para explicar muchas cosas y es muy interesante las afinidades que tiene con la vida actual. Yo quiero decir también, como ejemplo del poderío vegetal, como hace 2500 años la cultura fenicia vino desde sus tierras, cruzó el Mediterráneo y desembarcó en la península ibérica y se trajeron con ellos unos huesos de aceituna. En la península ibérica en aquel entonces no había un solo olivo. Bueno, aquellas semillas que portaron en el barco representaban una potencialidad. En potencia eran lo que hoy
representa España en la industria aceitera mundial. Es decir, somos el país número 1 productor en aceite de oliva, representamos el 45% de la cuota de mercado del aceite de oliva y facturamos una barbaridad y damos trabajo a una barbaridad del tejido productivo español. Esto es lo que representa aquella potencialidad de aquellos fenicios. Hablo también, mira, acaba de venir nuestro amigo Antonio Miguel Carmona, que le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, y ahora le vamos a dar la palabra. Gracias. Bueno, pues hablo también de empresas. ¿Por qué hablo de empresas? Vamos a ver, en Estados Unidos la novela de empresa tiene éxito y tiene aceptación. En España y en Europa la novela de empresa no ha cogido, no ha arraigado, por emplear el lenguaje vegetal también. Yo me pregunto por qué, porque al final es que nuestra vida se desarrolla casi, es decir, de 14 horas que estamos despiertos, 10 estamos trabajando. Y yo, en mi cabeza no cabía que las historias derivadas del sector empresarial pues no hubieran cuajado. Yo creo que la empresa representa el ecosistema ideal para contar historias. ¿Y por qué? Pues porque se viven emociones de manera muy intensa. Ahí se viven emociones como el miedo ante una crisis financiera, una crisis sanitaria, las repercusiones que pueda tener en una empresa el empresario y los propios trabajadores. Los propios trabajadores, cuando ven que viene algo que se llama tecnología, se ven amenazados y existe miedo. Y ese miedo condiciona después a las relaciones que puedan tener en su ámbito habitual. Se vive ambiciones desmedidas que conllevan a traiciones, que conllevan a egoísmos. Y eso es muy interesante de plasmar. Hay grandes satisfacciones por éxitos conseguidos y eso hay que escribirlo. Yo, a lo largo de 30 años trabajando con empresarios, de una manera u otra, he acompañado a muchos de ellos y a muchos trabajadores y a muchos autónomos y a muchos artesanos que al final lo que hacen es intentar sacar su carrera adelante, su modo de vida adelante. Y en ellos he visto pues miradas de éxito, inmediatamente al poco tiempo miradas de fracaso rotundo, de miedo, de pavor, y eso es el caldo de cultivo ideal para contar historias, bajo mi punto de vista. Bien, pues voy a tirar de chuleta, que yo creo que... Ah, sí, bien. Vas bien. ¿Voy bien de tiempo? Vas bien de todo. De todo. Vale. La cuarta, la otra parte, el otro tema que he querido plasmar en la novela es la tecnología. La tecnología es... Charles Dickens, en aquel entonces, allá por la Revolución Industrial, nos contaba historias de cuáles eran sus efectos. Nos hablaban de aquellos niños que estaban en bidones en el Londres profundo por la noche haciendo un fuego pues para calentarse. Y hablaba de la cantidad ingentes de trabajadores que habían sido despedidos pues porque había aparecido la maquinaria. John Steinbeck nos contaba en Las uvas de la ira pues la migración en Estados Unidos hacia la costa californiana, porque en aquellos latifundios apareció una máquina que echó a todo el mundo y consiguieron que todos aquellos ciudadanos americanos de raíces profundas americanas se sintieran inmigrantes en su propio país. La tecnología llega poco a poco y va teniendo consecuencias muy sutiles, pero la tecnología tiene unos efectos exponenciales. No es adicional, es decir, no se va sumando un poquito, otro poquito, no. Este poquito conlleva mucho más adelanto, es decir, el crecimiento de la tecnología es exponencial, se multiplica. De tal manera que en muy poco tiempo se han conseguido cosas impensables, inenarrables. Hoy, un algoritmo, esto que dicen que es un algoritmo, que es invisible, que es una ecuación sutilmente introducida en un ordenador en el momento oportuno, es capaz de revolucionar un mercado y de dejar en la calle a muchos trabajadores. Bien, esa es la digitalización que tenemos encima. El otro día leí
y lo compartí en las redes sociales, algo que desconocía. Esto fue, yo creo que el 23 de mayo fue el día de la pizza Bitcoin, que llaman. Y esto es así porque aquel día de mayo del 2011 se produjo la primera transacción económica en Bitcoin. Unos jóvenes que tenían en su monedero unos Bitcoin, tenían hambre, llamaron a una pizzería y encargaron 2 pizzas. Les dijeron que eran X dólares y dijeron, no tenemos para pagar en dólares, podemos pagar en Bitcoin. Y el pizzero dijo, joder, si no hay más remedio, vale, venga, por piedad. Y le mandó las pizzas y cobró exactamente la cantidad de, lo tengo por aquí apuntado para no confundirme, 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin por 2 pizzas representan lo que hoy es 375 millones de dólares. Estaban las pizzas caducadas. Hoy, por un Bitcoin, podemos comprar 100.000 pizzas. Bien, esto es muy interesante, tiene unas consecuencias sociales, las está teniendo bastante importantes. En el confinamiento todos nos hemos como hermanado. En una primera fase, cuando nos dijeron que teníamos que estar obligatoriamente confinados en casa, pues toda la humanidad se hermanó a nivel global. Asia, África, América, Europa, etc. Todos hermanados contra un enemigo exterior, que era el virus, un enemigo invisible. En aquel entonces nos asustamos. Cada uno le dio por hacer lo que mejor se le daba. Pero la producción en literatura y en expresión se multiplicó. Nos hemos convertido en unos prosumidores de la noche a la mañana magníficos. Es decir, no solamente consumimos información y conocimiento a través de redes sociales, a través de internet, a través de diarios, a través de los medios de comunicación, de radio, etcétera, sino que además nos hemos convertido en productores de información y de conocimiento. Es decir, todos, el que más o el que menos, ha subido una fotografía en las redes sociales, ha compartido un evento, ha ubicado el evento en el que estaba, ha escrito una frase sensible con una fotografía, eso no deja de ser literatura. Otros han hecho vídeos, otros han ensayado canciones y otros han escrito libros y guiones de cine y demás. Esto lo ha conseguido la propia tecnología. El tener la tecnología en el confinamiento para comunicarnos con nuestras familias, para comunicarnos con todos los amigos y para comunicarnos con la sociedad en general, eso ha sido muy, muy liberador para muchos de nosotros, con lo cual la tecnología tiene su lado bueno. Pero detrás de toda la tecnología y detrás de todas las organizaciones están las personas. Eso no lo debemos olvidar. Lógicamente, las personas al final es la razón de ser de cualquier historia que se monte el ser humano, no hay otra. Y la tecnología debe ser un medio y no un fin en sí mismo. Por tanto, hoy el humanismo creo que hay que defenderle, hay que construir sociedad basándonos en un profundo humanismo, aunque no tenga más remedio que ser digital. Y nos tenemos que acostumbrar para utilizarlo en beneficio del humanismo. Bueno, pues quería daros un dato también, y ya no me enrollo más. ¿Qué tal vamos de tiempo, José Luis? Bueno, ahora le toca a nuestro amigo Antonio Miguel. Rusia y China, corrígeme si me equivoco, Antonio Miguel, Rusia y China acaban de sacar recientemente su moneda soberana, criptomoneda soberana. Criptomoneda soberana. Eso y la aparición de la tecnología blockchain. Yo recuerdo una vez que fui a un evento en Madrid organizado por el diario El Español, en el que fueron además representantes de bancos, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otras muchas asociaciones. Hablaron de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Y yo me acuerdo que el representante que estaba allí de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, reconocía la perfección de este sistema
que tenían serias dificultades en seguir a esta tecnología y que no le quedaba más remedio que seguir las tendencias. Habló un representante de una organización muy importante que además dijo, y muy representativa, dijo que estaban implementando tecnología blockchain en sus organizaciones y había ahí un chaval joven, que en él me inspiré en uno de los personajes de la novela. Era un ponente, un chaval joven, representante de una agencia de criptomonedas, que miraba con cierto desdén a aquel representante de una empresa bastante representativa, valga la de redundancia, y después tomó la palabra y dijo: no te has enterado de nada de la película. La tecnología blockchain ha aparecido aquí precisamente para dar un recurso a muchas de las personas que hoy no tienen ese recurso que las empresas representativas tienen implementados. Bien, con esto lo único que he querido decir es que las consecuencias, la realidad social, la sociedad avanza a un ritmo muy vertiginoso. Me ha gustado ponerlo en perspectiva con un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial, que al final todo era mecánico, para relativizar todo un poco, porque en aquel entonces, cuando estos dos niños cogieron 4 semillas y alguien le lanzó un mensaje, estos niños consiguieron su gran objetivo y consiguieron a largo plazo revolucionar un mercado. Gracias, reitero, a todo el mundo. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Antonio Miguel Carmona, que yo antes estaba diciendo que te agradezco profundamente el esfuerzo que has hecho en venir. ¿Por qué? Pues porque si todos tenemos una agenda apretadísima y es muy difícil sacar 2 horas para estar por aquí, yo supongo que en tu caso, no sé cómo lo habrás organizado, pero supongo que en tu caso yo no sería capaz. Le estaba diciendo también que todo esto va de generosidad, de solidaridad, que aquí nadie ganamos nada y sí aportamos entre todos nuestro ladrillito para construir sociedad. Y además yo también me siento privilegiado, Antonio, por tenerte aquí, porque creo que desde tu punto de vista, tanto académico como económico, como político, como social, estás dando a la presentación un toque muy importante a la novela. Yo creo que desde tu punto de vista, para nosotros escucharte pues será un profundo placer y yo te lo agradezco profundamente. ¿Se me oye, no? Muy buenas tardes, es para mí un honor presentar un libro. Yo, cuando me hacen presentar un libro, bueno, antes te voy a contar una cosa. Yo, cuando contaba de la tecnología, yo soy presidente de la Asociación Española de la Singularidad Tecnológica. Mi primera tesis doctoral la hice en Estados Unidos sobre el crecimiento y la innovación tecnológica. Vivimos en un mundo cambiante tecnológicamente hablando. Yo esta mañana he estado dando clases online, con alumnos en presencial y alumnos online. Uno estaba en Venezuela, otro en la República Dominicana. Entonces, luego he estado comiendo en un restaurante donde me han hecho coger una carta tirando una foto a un dibujo, no sé cómo se llama, un acuerdo. Fíjate que tecnológico soy. Leí la carta, no me cogió muerto, al final leí la carta y pedí. Y luego digo, voy a venir con tiempo, porque es verdad que la tecnología nos ha cambiado la vida, no es más que nos lo va a cambiar. Cogí mi estupendo coche, magnífico coche, 350 centímetros. Matrícula vieja. Matrícula vieja, exactamente. Voy con mi estupendo coche, todo electrónico y tecnológicamente avanzado, y de repente hace la rueda. ¡Tras! Y venía con tiempo. Entonces, como venía con tiempo, porque quería ver y pasear por el Alcázar de Toledo, y recordarles algo que sucedió aquí muy importante, bueno, sucedieron muchas cosas. Se me rompe la rueda, se me pincha la rueda, salgo a mirarla y digo, ¿qué hago? Y llamo a mi amigo José Luis Fernández Chunda y le digo, se me ha pinchado una rueda. Y me contesta solidariamente, pues cambia nada. Dije, es que estoy al kilómetro 30, pues cambia la rueda. Y no me puede alguien venir a buscar y me dice, es que estoy comiendo a las 5 de la tarde. Estarías fumando tu culo. Total, que yo he cambiado la rueda. Pero como tecnológicamente somos muy avanzados, el coche, si cambias la rueda, no cambia de marcha si se mantiene seguro. He ido desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 73 en segunda.
¿Me puedes volver a explicar esto de la tecnología? No. Porque el coche es tan tecnológicamente avanzado que para evitar que tengas un accidente, como llevas la rueda de repuesto, que es más chica, no cambia de marchas, porque tiene un mecanismo electrónico. Y dije yo aquello de, joder, empecé a rezar. Cristiano, en hebreo, que no sé. Y dije, tengo que llegar. Mandaba mensajes a Chunda. Y me llama mi amigo José Luis Fernández Chunda, el solidario. Y me dice, ¿te queda mucho? Y yo mirando la aguja del agua que se estaba calentando cada vez más el coche. Y te voy a decir una cosa. He llegado. Pero he llegado a pesar de la tecnología. Con lo cual, esto es como un alumno mío que me puso, yo di clase de cuarto, quinto de doble grado de económicas y ADE y cuarto de grado, una clase de excelencia. Y me pusieron un alumno hace 1 año y medio, me puso la pizarra llena de fórmulas, yo soy econometra de matemáticas, de economía matemática, y me dijo, Antonio, esto es arte. Y dije, bueno, arte es la 4ª sinfonía de Brahms. Entonces no había, bueno, dije la 5ª sinfonía de Brahms, luego un profesor me dijo, sí, es que solo hizo 4 sinfonías. Y eso fue Brahms al final del siglo XIX. Había esa tecnología. Pues si esperas de mí hablar de tecnología después de lo que me ha pasado con el coche, no pienso hablar de tecnología. Pienso dimitir como presidente de la Asociación Española de Seguridad Tecnológica, porque no sabía que los coches se paraban si las ruedas se pinchaban. No pasan de segunda marcha. Tampoco voy a hablar de política, a eso me he venido, aparte que es muy aburrido. Tampoco voy a hablar de la cosa social, voy a hablar de literatura, porque me ha encantado tu libro, que espero que ustedes compren. Yo cuando me piden presentar un libro, primero lo leo y luego decido si presentarlo. Como muy bien sabe José Luis. ¿Por qué? Porque España es un país donde se escribe mucho más que se lee. Todo el mundo escribe y casi nadie lee. Yo tengo ascendencia política, es verdad, y literaria francesa. Es decir, tengo más familia en París que en Madrid, lo he dicho muchas veces. He estado casi más tiempo en París que en Madrid. Esto es una exageración. En Madrid vivía siempre de niño rodeado de libros. Mi abuelo, y no lo digo presumiendo, pero no tiene ninguna importancia, Miguel Carmona, a principios del siglo XX, reunía en mi casa, donde yo nací, a la generación del 98. Yo tengo cartas de Jacinto Benavente, de Valle Inclán, y yo era un niño rodeado de muchísimos libros de viejo. Por eso soy coleccionista de libros antiguos, porque heredé de mi abuelo, que murió en 1915, recién nacido mi padre, heredé cientos, miles de libros antiguos, del siglo XVIII, del siglo XIX. Y yo casi por obligación, porque yo lo que quería era ser futbolista, no tenía otro remedio que o dar patadas en una sala o coger un libro. Bueno, cogí todo tipo de libros. Y entonces cogí tal afición a la literatura, a la historia y a nuestra literatura, que me encanta presentar libros y leerlos. Eso sí, me he vuelto un poco exquisito. Y solo presento los libros que creo que aportan algo. Y creo que este libro aporta mucho. Les garantizo que si no, de lo contrario, yo no estaría aquí. Bueno, ha ayudado a algo muy importante. Bueno, primero tener a una autora de prestigio a mi derecha, que también he leído y que quiero presentar porque también merece pues una larga disertación sobre tu obra que ya te hice. 2. La petición de mi amigo, bueno, de mi ex amigo José Luis Fernández Chunda. Y 3, que estamos en Alcázar de Toledo. Yo antes de que se me pinchara la rueda, venía pensando que Hernán Cortés llegó hasta aquí para ser recibido por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, trono del pavo real, sombra de Dios sobre la tierra. Y bueno, tardó más porque vino andando, o vino en carreta, y llegó hasta aquí para darle un imperio en estas salas, un imperio al emperador Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania recibió un imperio, un señor que se llamaba Hernán Cortés, que conquistó, como saben, México. Aquí, el presidente Paje, que es buen amigo, en su toma de posesión de la última legislatura, le acompañé, estuvimos ahí muchos amigos, y dijo una frase que me encantó. Estamos en una ciudad, en una región que ha donado un imperio al mundo, 600 millones de castellanoparlantes, y no se mira al ombligo como otros nacionalismos periféricos. Autores como Miguel de Cervantes y libros como El Quijote. Esa humildad de ustedes, los castellano-manchegos, representada por su presidente Emiliano García Paje, me encantó. Bueno, yo cuando dijo eso, me dejé las manos aplaudiendo, por mi afición literaria, y por mi afición literaria desde la infancia. Y además
yo adoro Toledo y adoro literatura en Toledo, y ahora hablaré de ti porque te he desgranado hasta las erratas. Además, aquí nació el primer poeta español. Algún entendido dirá que no es el primero, pero es el primer gran poeta español, que es Garci Laso de la Vega. De los Laso de la Vega, de la zona de Cuerva, que también conocemos. Garcilaso de la Vega nació aquí. Garcilaso de la Vega se crió aquí, soldado español del emperador Carlos I de España y V de Alemania, y poeta, que descubrió en la boda del emperador en 1530 en Granada, junto con uno de sus íntimos amigos, también poeta, como decía él, el verso a modo de rima italiana, que le explicó el marqués de Castiglione, que era el cardenal nuncio apostólico del Papa Clemente VII, a quien el emperador saqueó. Bueno, pues allí, en la boda de Carlos I, en 1530, en Granada, le explicó el marqués de Castiglione a Garcilaso de la Vega, el toledano, cómo hacer la métrica italiana. Y ahí empezó la métrica española imitando la métrica italiana, que en realidad venía de Petrarca, porque todos los poetas han imitado a Petrarca. Petrarca es la madre de todos los poetas. Bien. Entonces aquí empezó la gran literatura poética española. Me dirán que había jarchas, que yo soy muy aficionado, soy aficionadísimo a la literatura medieval, me he matriculado en filología hispánica 20 veces, no la acabo jamás, me he enamorado de mi profesora de literatura medieval, no me ha hecho ni caso, tú lo sabes, te lo he contado muchas veces. Garcilaso de la Vega nació aquí. Por lo tanto, yo venía como un imán, atraído por el emperador, por Hernán Cortés, por ti, ahora lo diré, por mi ex amigo, por Galdós y por Garcilaso de la Vega. Este libro, y voy a decir una cosa que para mí es muy importante, les garantizo que yo soy muy, muy aficionado a la literatura y soy muy, muy crítico. Crítico literario, he escrito bastante sobre crítica literaria. He escrito mucha poesía. Esto es la faceta que no se conoce de mí. No estoy diciendo que la escriba bien, digo que soy muy aficionado a la literatura. La verdad es que lo escribo bien. Este libro está bien escrito. Muy bien escrito. Y esto es difícil de explicar. Si ustedes entran en la Casa del Libro, en Espasacalpe, verán un montón de autores apilados, libros apilados con un montón de títulos. Yo les vuelvo a decir que en España se escribe más que se lee. Se escribe más que se lee. Y les garantizo que se escribe más que se lee. En España no se lee. Se lee poquísimo. Y se escribe mucho. Y yo he comprado libros y libros y libros nuevos y casi ningún autor me gusta. Algunos son supuestamente de prestigio. A uno de ellos le saqué 15 faltas de ortografía en un mismo texto. En un texto revisado por el editor, Dirá el editor, aquí presente, eso no puede ser, sí, puede ser. Esa afición se la cogía al vicepresidente del gobierno, al gran vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, claro. Alfonso Guerra, que cuando presentaba los libros decía, acababa diciendo, no te voy a hacer la puntada, acababa diciendo, y por cierto, tiene falta de ortografía en la página 14, 72, 125, 127, y el autor se quedaba asustado, o erratas, claramente erratas. Dicho eso, a mí me ha recordado la obra de José Luis, y no les voy a exagerar, a un autor francés, que no era de mis preferidos, lo cual no significa que tú no seas de mis preferidos ya, que era Balzac. Balzac era un autor costumbrista francés. Escribía sobre la costumbre. Decía Balzac que él mismo, decía de sí mismo, que creía en las grandes historias por contar extraídas de la cotidianidad. Es decir, lo que has hecho tú. De lo cotidiano ha escrito una gran historia que puede o no el lector elevarlo a categoría. Eso es Balzac. No es Stendhal. Stendhal es Dios para mí. Stendhal, el rouge et le noir, el rojo y el negro, es un manual de política. Los rojos no son los socialistas, los rojos del principio del siglo XIX eran las casacas rojas ilustradas, napoleónicas, que era un joven izquierdista, y lo negro era el negro, la iglesia de entonces, Carlos X, anteriormente Luis XVI. Entonces había un choque entre los dos franceses. Y eso es el Rouge et le noir. En realidad, el Rouge et le noir de Stendhal son dos historias de amor, dos historias de amor, porque siempre hay dos historias de amor. Dos historias de amor que se compaginan entre sí, pero que entre líneas es un manual de política. Y Stendhal, que es profundo, político, narrador, que escribió dos grandes obras. Yo escuché una conferencia, precisamente de Alfonso Guerra, que es uno de los más sabios críticos literarios que yo he conocido, sinceramente, aunque les extraña lo que estoy diciendo. Yo escuché una conferencia de Alfonso Guerra durante 2 horas,
discernir si era mejor de Rousseau Lemon o la Cartuja de Parma de Stendhal. Bien, Stendhal tenía un competidor, que no era un competidor, que era casi un contemporáneo. Stendhal era un poco más joven, más viejo que él, que era Balzac. Balzac, que no es tu caso, escribía profusamente. Balzac escribió 250 millones de novelas. No, son incontables. Era una colección de novelas tras otra. No se sabe las novelas que escribió Balzac. Posiblemente escribió más de 100 novelas. Todas ellas agrupadas bajo un mismo nombre. ¿Y qué sacaba Balzac de su literatura? El costumbrismo de Francia. Lo que vivíamos día a día. La cocina. Volveré a hablar de ello dentro de un momento. Él ha hecho eso. Cuando yo empecé a leer tu novela he visto estos costumbrismos, estos niños, después la empresa oleícola, todo eso que cuentas en la novela, todo eso es costumbrismo. Y lo cuentas a modo de Balzac, no a modo de la rima italiana, sino a modo de Balzac. Porque ¿qué es costumbrismo? Ponernos a hablar del amor cuando uno se enamora de unas piernas, o de unos ojos preciosos, o de una señorita asomada a una ventana bajo la luz de la luna. Pero eso ocurría ya con Garcilaso de la Vega. Pero el costumbrismo no es eso, el costumbrismo es la empresa. Entonces vamos a trabajar en una empresa, o oleícola, o a la administración pública. Eso es el costumbrismo de ahora. Y hacer literatura sobre ese realismo es muy complicado. A no ser que el realismo sea trágico. Yo soy muy aficionado a ese realismo que tú posas en la novela. Por ejemplo, hay un realismo italiano en el cine que tiene que ver con el realismo que posa el costumbrismo de Balzac 100 años antes, o 120 años antes. O el realismo que tú posas en esto, es por ejemplo el cine italiano de los años 40. Rossellini, cuando hizo la gran película Roma Città Aperta, o Rossellini, cuando hizo la gran película Germania Anno Zero, o El limpiabotas de otro autor, Vittorio de Sica, o El ladrón de bicicletas, también de Vittorio de Sica, o Fellini, que era el guionista de Rossellini. Todo eso es realismo. Y contaba, como Balzac en Francia al principio del siglo XIX, en el cine contaba la situación de Italia, de Roma, en 1945 o 46, o de Alemania, en Germania Anno Zero. Esto cuenta una serie de decenios, la situación, por ejemplo, en empresas, y la situación en estos momentos. Es una novela costumbrista, como Rossellini es costumbrista de los años 40 en el cine, y como Balzac era costumbrista. Stendhal no era costumbrista. Stendhal era un manual de ciencia política escondido tras dos calcetines de amor. El autor es humanista. La formación empresarial del autor le ayuda al costumbrismo, que es difícil de expresar. A ver cómo redactan ustedes una carta de amor. Pues la mitad de aquí va mal o bien. A ver cómo redactan ustedes un guión de película inspirado en el Alcázar. Pues el 80% de ustedes serían capaces de hacerlo. Pero a ver cómo redactan ustedes cuando entran por la mañana y piden un café en la máquina de la empresa. Pues ese costumbrismo realista que tú pones y posas en esta novela, lo has conseguido. Y lo has redactado bien. Y redactar bien, y les enseñará que diga esto, es sujeto, verbo, predicado. Hay los autores de ahora, bueno, que dicen ser autores, son subordinada tras subordinada, tras otra subordinada, más otra subordinada, más otra subordinada, y ya no sé qué narices, por no decir cojones, se está queriendo decir el autor. Cela, si levantara la cabeza, les corría borrazos por subordinada tras subordinada tras subordinada. Por favor, Cela es sujeto, verbo, predicado. Y tú eres sujeto, verbo, predicado. Y te doy las gracias. Gracias por hacer sujeto, verbo, predicado. Muchas gracias. Cela fue premio Nobel de Literatura. Cuando le dieron el premio Nobel de Literatura, le preguntaron: ¿se esperaba usted el premio Nobel de Literatura? Le dijo: no, me esperaba de química. Eso lo escuché yo, de sus propios datos. Yo conocí a Cela a través de Umbral, siendo yo muy jovencito. Yo le hice un homenaje a Umbral en el Café Gijón hace 6 años. Exactamente 6 años. Hicimos un homenaje a Umbral con su mujer, que era fotógrafa del diario El País, y Umbral, a quien conocí profusamente de Valladolid, me llevó a Cela, y Cela, siendo yo muy jovencito, bueno, pues yo lo puse, me esperaba de química, ¿no?
Coach ejecutivo, la empresa es un ecosistema perfecto. Es verdad. Yo sé que puede ser demasiado telúrico, demasiado de todos los días, pero es que es eso lo que ha escrito Marrano, es que es eso el costumbrismo, es que es eso Balzac en el año 2017. No a todo el mundo le digo que es Balzac. Construye sociedad. Desde que en 1945 un grupo de niños huérfanos cruzaban Europa hasta el blockchain. Hasta una rueda que se pinche y no puede cambiar la marcha de segundo. Por eso vengo aquí para hablar de literatura. Y vengo aquí para felicitarte públicamente. Aunque la tecnología que has defendido me haya hecho retrasarme 37 minutos. Por eso vengo aquí a hablar de Balzac. Me has hecho recordar Eugène Grandet, que es una gran novela de Balzac. El primo Pons. Dirá que es usted un poco afrancesado. El indio en el valle, es una obra magnífica de Balzac. Pues si quieres le hablo de un costumbrista español, José María de Pereda. José María de Pereda, que es también costumbrista, como tú. José María de Pereda, que yo he leído y no me gustaba nada, a diferencia, me gusta mucho más tu literatura que la de José María de Pereda, y una obra que la gente no conoce. Y yo la tengo en mi casa heredada de mi abuelo. Se llama la novela Pedro Sánchez. No es broma. Pedro Sánchez es un cántabro que quiere hacer fortuna política en Madrid. Esto es una novela de verdad, ¿eh? Y se presenta, José María Pereda, se presenta en Madrid y provoca una revolución y todo el mundo se puede encontrar. Esto dice la novela de José María Pereda. Y si no me creen y se creen que estoy haciendo un juego de palabras, les prometo. Cuando yo he pensado, esto ha sido un pie de página, me van a perdonar la broma, porque me he acordado de José María Pereda de una de sus obras que casi nadie conoce. La novela no tiene la locura del genio, aunque lo seas, que no lo sé. La locura del genio de Schumann. Schumann acabó suicidándose. Malogradamente, porque no consiguió lanzándose al rey. Acabó loco. No tiene la presión de la pobreza del escritor que pasa hambre, como la música que hacía Schubert. Schubert componía en una guitarra. Ahora tenemos toda la tecnología del mundo. Ordenadores, que corrigen la falta de ortografía, te subrayan azulito por si acaso tienes un error sintáctico. Yo les juro que a los nuevos autores lo único que les pido básicamente es que no cometan errores sintácticos. Y tú escribes muy bien. Decir que alguien escribe muy bien es muy importante, es lo más importante. Y además de escribir muy bien, te mete de lleno en la literatura. No hace falta tener grandes... Mira, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que me encantaría recitar. Se escribió el poeta Neftalí Reyes Basualdo, conocido por la gente como Pablo Neruda, lo escribió con 20 años, siendo poco, en una servilleta. Él fue cónsul en Madrid, vivió en la Casa de las Flores. Yo visité su casa, en Isla Negra, en Chile, pero escribió en una servilleta, con 20 añitos, 20 poemas de amor. Schubert era más pobre que las fuentes de la ciudad donde nació, de Viena. Schubert componía en una guitarra vieja. Schubert no componía en un órgano, como Bach, o Schumann, en un piano, componía en una guitarra que tuvo que empeñar. Y en la guitarra hizo sus grandes sinfonías y sus grandes obras. Eso era suyo. No hace falta tener grandes recursos para escribir. Hace falta hacer sujeto, verbo y predicado, y tú lo haces. Buena literatura, y tú lo haces. Si haces costumbrismo, meterte en el costumbrismo, que es dificilísimo hacer eso. Es muy difícil hacer bromas interpretas y recoger realmente, porque si tú haces realismo mágico o surrealismo, pues evidentemente te metes en un mundo que tú dominas. Y el lector te tiene que seguir, y te sigue. Pero si tú te metes en una novela realista, costumbrista, los demás sabemos lo que puede pasar y tú nos sorprendes en el relato. El costumbrismo, como tú lo llamas, es un ecosistema. Al final de todo, lo que más me gusta de esta novela es que me ha llevado paso tras paso. Fíjate, cuando estaba leyendo la novela, me llamó una persona, que no me caso, que es un profesor, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues estoy leyendo una novela que tengo que presentar en Toledo. Esto fue hace unos días. Y me dice, ¿y lo has terminado? Y digo, no, voy por las 3/4 partes. Creo que te escribí cuando la estaba leyendo. Dice, la verdad es que me interesa. Y le dije sinceramente, dije, oye, es una novela que está bien escrita. Y me contesta, es que no es opcional la literatura. Como toda la novela, no. Ni Stendhal. Stendhal cometía falta de ortografía. Bueno, Napoleón Bonaparte cometía falta de ortografía con la Pino, para verdad era italiano.
no era italiano. La de Córcega. Los de Córcega dicen que son franceses algunos. Él se consideraba italiano. Escribía en italiano y escribía en francés lleno de cartas de ortografía. En París hay cartas de amor de Napoleón Bonaparte, escritas en Egipto a Josefina, casada. Carta de amor que tiene una falta de ortografía por cada 2 frases en francés. Porque él no dominaba el francés. Stendhal comete muchos errores cuando escribe, muchos errores, y es un mentiroso. Stendhal era un mentiroso con cuchillo. La Cartuja de Parma dice: yo no viví los sucesos de 1830, pero los adiviné en esta novela. Esta novela fue escrita antes de los sucesos de 1830. Los sucesos de 1830 fue la Revolución Francesa posterior. Exilio contra Carlos X. Para que sale una señora con el pecho descubierto de todo el mundo piensa que era la Revolución de 1789, que sale de aquí, la Revolución de 1830. Y fue en París. Y esta novela fue escrita antes de 1830 y muy lejos de París. Y debajo pone pie de página, nota de autor, nota del editor. Una vez más, Stendhal, Stendhal nos miente, porque la novela fue escrita en 1830 y en París. Stendhal era un mentiroso. Stendhal era un político. Balzac era un costumbrista. Balzac era tan costumbrista que escribía los libros como chulos. No estoy diciendo que tu libro sea vulgar, todo lo contrario, pero es costumbrista. Lo que se parece a Balzac. Balzac hacía como tornillos, hacía los libros. Y los publicaba, como saben ustedes, a principios del siglo XIX, como las novelas costumbristas, como Pereda también, por fascículos en los periódicos. Galdós también, por cierto, es el aniversario de Galdós y estamos haciendo en mi universidad un homenaje a Galdós. Yo trabajo en 4 universidades. Galdós, como saben, fue diputado socialista, bueno, de la Conjunción Republicana Socialista, y Galdós no le dieron el premio Nobel porque una buena parte de la España reaccionaria presionó a la Academia para que no le dieran el premio Nobel. Esto ha pasado en este país. ¿Cómo presionó la parte más oscura de nuestro país para que Galdós, otro costumbrista, Galdós? Mira, podría haber citado a Galdós, pero me va a venir a la cabeza Balzac. Tú eres un poco Balzac. Y esto no lo suelo decir. Yo, como soy muy aficionado a la literatura, como no significa que yo ni escriba bien, ni critique bien, aunque no se me da del todo mal, yo me ofrecen presentar, pues, sin exageraros, 20 o 25 libros al año de literatura. Por personas que han estado en la presentación de otros. Los leo y, sin exageraros tampoco, 3/4 partes no los uso, porque tengo que mentir. Y uno ya no está engregado para mentir. Aunque uno es capaz de venir en la marcha segunda a 60 por hora, con el coche revolucionado, porque un amigo me ha ido a recoger el segundo. Eso es costumbrismo. Y eso no es un amigo. Pero él sí es un autor. Recuerden lo que les digo. Cuando vean y le lean sujeto, verbo, predicado, y vean que hace buena literatura, muy buena literatura, hace una literatura difícil que es el costumbrismo. Que me haya recordado a Balzac, para mí, sinceramente, es todo un halago que quiero transmitirte de corazón, porque tú eres un poco Balzac. Y si creen que estoy exagerando, léanlo, lean a Balzac, luego lean el libro. Mejor dicho, por si acaso, lean el libro, luego lean a Balzac. Y verán que tiene, evidentemente Balzac habla del costumbrismo del principio del siglo XIX, en Francia, y tú hablas de la España actual y de las empresas, etc. Por lo tanto, para mí es un honor presentarte, para mí es un honor haber dicho estas palabras sobre el sujeto, verbo, predicado. No he visto ningún error importante en la novela, que lo dice alguien que se ha leído casi todo, que me ha gustado leer casi todo, en español, en inglés, en francés y en italiano. El italiano es el idioma del amor, por supuesto. Y te doy mis felicitaciones. Y yo les pido a ustedes que si tienen la primera página, las 3 primeras páginas, eso es otro ejercicio que hago. ¿Cuándo me engancha una novela? En la página 1, en la 2, en la 3, en la 4. La tuya me ha enganchado en la página 3. Borges me enganchó en la página 1. No importa los que vendas, no veo los que vendan. Eso sí, compren la novela, léanla. No le pasa lo que a Borges. Borges, cuando escribió su primera novela, llamó al editor y ya medio ciego. Dijo: ¿cuántos hemos vendido? Le dijo el editor: 21 ejemplares. ¿Solo 21? Contaba Borges, decía:
me dieron ganas de llamar a los 21 y darle un abrazo. Yo conocí a alguien que no tiene nada que ver con el costumbrismo, que es Gabriel García Márquez, en Santiago de Chile. En una casa nada más acercar por primera vez en Santiago de Chile. Y le dije, yo no me atreví ni a hablar. Habló de los que estaban alrededor de Gabo. Y yo, por aquello de contarle que me había hecho algún día que había hablado con Gabo, le hice una pregunta. Y dice, yo leí una cosa de usted muy bonita. Tiene que ser talento para decir eso ahora. He leído una cosa de usted muy bonita, que es el gilipollas. Pero no se vuelve un poco gilipollas de Gabriel García Márquez. Y le dije, él esperaba que yo dijera, ¿tiene años de soledad? No. Le dije, la triste historia de la Cándida Heréndira de su abuela disalmada. Y me contestó, eso es una novelita pequeña. Y dije, sí, la triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela disalmada. Es la gran obra cumbre del siglo XX. Solo 20 páginas. Eso es cierto. Eso no es costumbrismo. Es realismo mágico. Costumbrismo es a veces más difícil que el realismo mágico. No eres Gabo, pero podría ser. Yo te animo a seguir escribiendo, porque lo haces muy bien. Para mí, sinceramente, lo digo de corazón, sabe mi ex amigo que lo digo de verdad, yo no presento novelas en las que no creo. Igual que no defiendo políticamente a veces la cosa que no creo, como bien sabe mi ex amigo. Felicidades por haber hecho una novela. Primero, sin errores sintácticos, con sujeto verbo predicado, por enganchar al lector, por hacer costumbrismo, por haberme recordado a Balzac en la tierra de Garcilaso. Enhorabuena a los toledanos. En Madrid no tenemos a Garcilaso, pero ustedes sí tienen a Garcilaso de la Vega, que fue el primer poeta español y un gran escritor costumbrista como es José Luis. Muchas gracias y enhorabuena. Antes ya de pasarle el micrófono a José Luis para que cierre, antes de dedicaros con mucho cariño el libro, quería darle las gracias a Antonio Miguel, porque tú decías que te sentías un poquito gilipollas delante de Gabo. Yo me siento un poco gilipollas delante de ti, porque no, te agradezco profundamente, porque también decía antes que tú ibas a aportar mucha perspectiva en lo que es el marco temporal de la novela, pero has aludido también al amor en repetidas ocasiones, que es también la especialidad de Cruz Galdón, y que si podemos quedar aquí todos los miércoles a las 8, Antonio, yo me comprometo a llevarte con un tractor y a traerte con un tractor aquí. Mil gracias, de verdad, con sinceridad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo no sé si, como ha sido de extenso, una cosa también, nunca pasa desapercibido, incluso aunque llegues puntual. Y enhorabuena por tu intervención, porque has demostrado que tienes algo más que la amistad que nos une. Y hay una cosa que hemos coincidido y la que participo totalmente, además no hay trampa y lo he escuchado. El hecho de la lectura del libro, lo que se dice claramente es que una persona que escribe muy bien, sin concesiones innecesarias, una redacción muy directa y que es de agradecer. Gracias por el sobreesfuerzo que me consta que has hecho. Y no sé si queréis, por cierto, gracias Olga, que he visto que no sé si en tu calidad de tu cargo de representación o como lectora, pero supongo que te habrá gustado que se hable de la felicidad dentro de la empresa. Ella, aparte de lectora, es la secretaria general de la Unión General de Trabajadores, aunque ha venido en su calidad de amiga y de lectora. Gracias, como veo también a algunos otros periodistas que se han incorporado, amigos, Autónoma, Alicia, Gerardo, Yolanda, bueno, y a todos, he dicho que son los que aquí llegan, unos son amigos conocidos y los desconocidos en esta casa son ilustres desconocidos, ¿no? Como digo, si queréis alguna pregunta rápida o si no, pues ponemos punto final a este grato encuentro y si alguien quiere pasar para que el autor le firme, alguna cuestión que queráis plantear, es este el momento. Bueno, yo creo que... Afirmar. Afirmar y muchas gracias a todos por este rato tan agradable que hemos compartido.